Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del episodio que montamos hace ya un par de días. Estamos aquí con Karim, con el doctor Sebastián y Cristian, y bueno, vamos a ver qué nos trae el doctor para destilar en esta oportunidad. Gracias, Alfonso. Entonces, la vez pasada habíamos revisado un caso y esta vez pues quedamos como ahí a la incertidumbre de qué iba a pasar. Entonces, les tengo algo un poco sorpresa, sin mucha preparación y a ver qué nos encontramos el día de hoy. Entonces, tenemos nuestro paciente masculino de 38 años que habíamos estado tratando la vez pasada con antecedentes de cirrosis, secundaria al consumo de alcohol, que fue admitido con signos de intoxicación por alcohol y con cirrosis descompensada, que fue diagnosticado con una peritonitis bacteriana espontánea. Y como para un pequeño recorderis de la vez pasada, los puntos que realmente tocamos eran tres. El primero era que cuando hay un paciente con cirrosis y ascitis, siempre es importante hacer una paracentesis diagnóstica para descartar una peritonitis bacteriana espontánea. Y la razón también que es tan importante hacerlo es porque muchas veces, en un tercio de esos casos, es asintomática, entonces no nos podemos guiar mucho por la parte clínica. Y finalmente también hablamos de los usos de la albúmina, que son tres principalmente, cuando hay un drenaje de más de 5 litros de líquido o cuando hay diagnóstico de una peritonitis bacteriana espontánea y finalmente para el tratamiento del síndrome hepatorrenal. Esos fueron los tres puntos que habíamos comentado la vez pasada. Entonces, teniendo esto en cuenta, si recordamos un poco, el paciente este paciente pues tiene cirrosis secundaria al alcohol, también tiene depresión, síndrome de estrés postraumático y pues nació en Nicaragua, migró a Estados Unidos hace como 10 años y el examen físico inicialmente estaba con taquicardia, somnolencia y confusión. En este momento pues habíamos hecho el tratamiento de su peritonitis bacteriana espontánea. Entonces después de iniciar el tratamiento, a las 24 horas el paciente tiene disminución en la distensión abdominal y edema, pero ustedes al pasar revista en la mañana siguiente ven que en los signos vitales el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 105 con una presión arterial estable, temperatura normal, con una saturación de oxígeno normal, pero el paciente está somnolento, no recuerda su diagnóstico de la peritonitis, ni se acuerda mucho porque está en el hospital. Entonces, ustedes en este momento, solo con esta información, ¿qué están pensando? ¿Qué se les viene a la cabeza? Puedo empezar. Estamos en creo, un diagnóstico ahorita y en un caso extremadamente amplio. Tenemos un paciente que tiene una Ujú. cirrosis descompensada, eh, que está infectado además, que tiene un lugar de infección, que en este caso es la peritonitis, ¿no? Pudiéramos llamarlo incluso un paciente que está séptico, o sea, tiene toque del estado mental, tiene una infección ya diagnosticada. em, Luego tenemos un montón de cosas que rodean a los pacientes cirróticos en general. Tienen metabolismo completamente alterado, niveles de amonio que pueden estar elevados y que pueden generar encefalopatía urémica. Tienen un metabolismo normal a cualquier medicamento que damos nosotros o que venga el paciente con ese medicamento afuera y que puede generar toques del estado mental. Entonces empiezo a pensar en esto es hepatopatía, esto es por la infección, esto es algún medicamento que dimos en el transcurso de la hospitalización que no se está metabolizando bien y está generando un toque del estado mental. Eh, otras causas está relacionado con el alcohol o no. El paciente, ¿cuándo fue la última vez que consumió algún trago? Es súper importante y luego pienso en polifarmacia. En general, estos pacientes toman farmacia y están generalmente enfermos. Y un paciente que está taquicárdico, el primer día de hospitalización en 24 horas, siempre pienso en si puede estar haciendo un síndrome de abstinencia de alcohol. Exacto, y yo creo que de acuerdo, acá el diagnóstico es súper amplio y es súper frecuente encontrar estos pacientes con alguna alteración del estado de conciencia y yo me acuerdo de mi entrenamiento siempre, yo odiaba estos casos porque siempre era como, ahora tengo que, no, es complejo, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer,
eh, y puede ser un poco de todo, ¿no? Puede que no sea una sola cosa, sino varias a la vez. Si ustedes, solo con la información que tenemos, pueden decir un top 3 de diagnósticos diferenciales en este momento, ¿cuáles dirían? Sí, yo creo que Yo la creo introducción que Cristian nos dio, de verdad que nos sirve para ubicarnos, ¿no? Y yo creo que de primero, por el antecedente del uso de alcohol que tiene el paciente, pondría encefalopatía hepática, o por lo menos no sé si de primero, pero dentro de los tres primeros, ¿no? Este, Ujú. dentro del segundo, la verdad es que sí también consideraría un estado un poco más sistémico de una infección, probablemente sepsis. Y de tercero, tendría que pensarlo bien. No sé si Karim puede ayudarme con un tercero. yo Porque, o sea, colocaría el tercero porque síndrome encefalopatía abstinente. metabólica sí ciertamente pudiera tenerla. Y muy probablemente dentro de las encefalopatías metabólicas, creo que la encefalopatía hepática pudiera ser la que encabezaría esa lista, ¿no? Yo diría que de tercero tenemos que meter medicamentos y alcohol dentro del mismo abanico. ¿Es algún medicamento que ingirió antes o durante la hospitalización que está generando esto? ¿O Ujú. el paciente está generando un síndrome de abstinencia que podemos verlo reflejado en taquicardia y alteración del estado mental en general? Ok, sí, entonces creo que si lo podemos agrupar un poco sería la primera es como la encefalopatía hepática, dado el antecedente. El segundo, de pronto algo sistémico, es decir, como una encefalopatía metabólica, es decir, cualquier alteración metabólica, sea por un sepsis, alteraciones de electrolitos o cualquier cosa interna del cuerpo que esté causando tal vez un delirium o algún tipo de otra encefalopatía. Y de pronto la tercera categoría es como esa cefalopatía tóxica, es decir, la cefalopatía causada por factores externos al cuerpo, entonces medicamentos, alcohol, toxinas, sustancias, todo ese tipo de cosas. Y dado pues la información que tenemos, sí, hay que pensar en todo esto, entonces estoy de acuerdo con esto. Entonces, ustedes van a entrar a la habitación o están entrando a la habitación, ¿hay algo más de la historia del paciente que quisieran obtener? Me interesaría saber cuándo fue la última bebida alcohólica que tuvo. Pero esto, a ver, ya que está alterado, esto tendría que ser más como que historia colateral, o si la obtuve antes, o tratar como que de Ujú. tomarla de la historia del escrito, de quien sea que haya hecho la admisión, si la hizo antes que yo, o de las notas que haya tomado, tratar de ver como que cuándo fue la última vez que ingirió una bebida alcohólica. Si Y estamos en eso esas porque es como. importante, porque ya hay varias personas que lo han mencionado, entonces, ¿qué están pensando? Claro, por lo general cuando recibimos un paciente que viene con una historia de uso de alcohol, esas 72 horas siguientes a la última bebida es donde entra con más fuerza en el diferencial. Primero, dependiendo de cuánto bebe y cuál fue ese último nivel de alcohol que alcanzó, y desde allí al momento en que él deja de beber y su cuerpo empieza como que a limpiar eso, empieza a entrar en un estado de hiperexcitabilidad y de un estado hiperadrenérgico al mismo tiempo. Entonces, allí es cuando hacen este síndrome de abstinencia que se manifiesta físicamente y al mismo tiempo hace que vamos a decirlo, como ese punto de excitabilidad en donde se detonan las convulsiones baje y sean más susceptibles a convulsionar también. Entonces, si ya Mm, el paciente tiene una alteración del estado mental y al mismo tiempo este paciente me está haciendo manifestaciones físicas como taquicardia y voy a ver si tiene temblores o si tiene diaforesis, o si está alucinando o escuchando cosas, o qué es lo que está como que llevando este cambio mental, si tiene hormigueo, como calcular ese SIWA que solemos buscar, pues me puede dar información. Pero también entiendo que esto puede estar como confabulado por otras cosas, como sepsis, que efectivamente ya tenemos un diagnóstico, tenemos un foco infeccioso, tenemos un paciente que está haciendo una alteración mental, que puede ser encefalopatía hepática o puede ser la sepsis como manifestación séptica. Entonces, igual tomaría todo como con bastante cuidado porque muchos de esos síntomas vienen explicados por otra cosa. Sí. Yo, Entonces, en la historia, ¿cuándo fue tu último alcohol? Para ver tu susceptibilidad a hacer convulsiones y qué tan probable es esta presentación en comparación a otros diagnósticos diferenciales. sí. ujú. Yo Creo que hay algo añadiría, importante.
Sí, Algo importante ahí antes de la adición es que creo que además de la pregunta de la última vez que consumió alcohol, es si también tiene historial de convulsiones por síndrome de abstinencia, ¿no? Para ver si esto es algo recurrente, si es algo que le pasa. Hay muchos pacientes con adicción al alcohol que están yendo y viniendo al hospital por convulsiones o por abstinencia, requieren medicamentos por toda esa hiperexcitabilidad. Entonces, saber un poco la historia de lo que viene pasando también da mucha información. sí. Yo creo que agregaría un último que está dentro de las causas de encefalopatía y recordando el uso muy probablemente crónico de alcohol que tiene el paciente, no olvidarnos de la encefalopatía de Wernicke, ¿no? Que pudiera ser algo Ujú, agudo, reversible, que pudiera estarse manifestando ahora con un estado alterado mental, pero también entonces hay que averiguar si tiene marcha atáxica, por ejemplo, los movimientos oculares, evaluarlos, que también cobran relevancia en este síndrome. Entonces, creo que tenemos cuatro opciones que hay que empezar a trabajar para descartar una de ellas y quedarnos con una. claro. Y también mencionaron esa encefalopatía hepática. Ustedes cuando pues piensan en eso, ¿cómo lo abordan o cómo piensan acerca de ese diagnóstico? ¿En el diferencial o en cómo decir si esto es encefalía hepática? Eso, más eso, como que esto es la encefalopatía hepática. Ok, por lo que he leído, esto es más que todo clínico, como que, por ejemplo, muchas personas les gusta utilizar el amonio, pero en verdad no tiene Ajá, necesariamente relación, porque puedes tener niveles de amonio elevados que no sean por causa hepática o que no Ujú, estén relacionados directamente con tu cambio del estado mental. Me gusta ver esta manifestación como en grados en encefalopatías hepáticas de bajo grado, clasificación 1-2, que es cuando estos pacientes tienen historia de insomnio, como que pérdida de la memoria a corto plazo de algunos aspectos como que no muy fundamentales o que les cuesta concentrarse. A veces toma hasta un mini mental para poder detectar como que este pequeño grado de encefalopatía o grados más elevados donde el paciente está confundido, no sabe dónde está, no conoce o no reconoce a nadie de lo que los está rodeando, se olvida de las cosas, no es capaz de hablar, puede llegar hasta el otro lado, hasta el coma. O sea, ir de confundido y desorientado a coma, que ujú. son como que grados más altos de encefalopatía. Otras cosas como en el examen físico pueden ayudar, como la presencia de asterixis, em, pero al final estos pacientes más que todo la historia de cirrosis con algún detonante que lo pueda explicar, sean medicamentos que hayan detonado esto, o sea una infección, o sea un trombo, o sea algo más, ya como que me hace pensar, ok, esto es una encefalopatía hepática o lo pone de primero en el diferencial para mí. Excelente, yo creo que dices ahí cosas muy importantes. Em, Creo que lo que me suena mucho o digamos lo que me llama mucho la atención es que dijiste muchas características que pues que son de la encefalopatía hepática, pero no hay nada que diga, hacemos este examen, hacemos esto otro y ahí tenemos el diagnóstico, ¿no? Entonces es importante reconocer que, pues sí, es un diagnóstico clínico, pero también es un diagnóstico casi que de descarte, ¿no? Sabiendo que el resto de las cosas no están ocurriendo. Y sí existe la clasificación que estás mencionando, es los criterios West Haven, que van como de grado 1 a grado 4 también desde alteración del sueño y ese tipo de cosas, hasta pues el grado más severo que es coma. Pero una forma fácil de pensarlo, básicamente es cuando tiene uno un paciente con cirrosis más una alteración del estado de conciencia, esa encefalopatía hepática tiene que estar en los diagnósticos diferenciales, sí o sí. Eh, es, Eso es clave, ¿no? Simplemente pensarlo desde un principio, dada la variabilidad, y no todos los pacientes van a ser iguales. De pronto un paciente tiene somnolencia, de pronto el otro tiene un cambio de personalidad, de pronto el otro tiene irritabilidad, simplemente es un cambio diferente y muchas veces es común de los mismos, los familiares o amigos o gente que está en la habitación que dice, está actuando raro, está diferente a lo usual". Entonces es tener como esa sospecha. Em, y, y digamos que es frecuente porque puede ocurrir en el 30-45% de los pacientes con cirrosis.
y suele ser considerado como un signo de mal pronóstico, porque quiere decir que ya el mismo metabolismo no está procesando de la misma manera y se están, digamos, acumulando todas esas toxinas. Y de nuevo, puede ser que sea episódico de un momento a otro, puede que sea recurrente, puede que sea persistente, o sea, no hay como una misma manera, una misma presentación para los diferentes pacientes. Eh, y creo que también me gustaría hablar un poco acerca de qué es lo que ocurre. Entonces, en estos pacientes, usualmente lo que pasa es que cuando hay consumo de proteína, entonces en el intestino normalmente hay bacterias y esa proteína entonces viene a ser metabolizada en el intestino y se produce amoníaco, que es el NH3. Y ese NH3 es absorbido y luego es metabolizado por el hígado a urea, que es, digamos, hidrosoluble, se puede orinar y no pasa a grandes rasgos. Sin embargo, en esos pacientes con cirrosis no tienen esa capacidad de metabolizar el amoníaco, entonces lo que pasa es que el amoníaco se acumula y digamos, se absorbe luego al sistema, pues a toda la circulación sistémica, termina en el sistema nervioso central, donde es tóxico de por sí y también se convierte en glutamina que causa inflamación en el cerebro y eso es lo que empieza a causar todas estas alteraciones que pueden ser, digamos, de X o Y características. Y no es solo el amoníaco, uno creo que asocia la encefalopatía hepática con el amoníaco, pero son muchas otras toxinas e inclusive hay muchos otros mecanismos de acción, pero digamos, se sale de lo que hablaremos hoy, pero piensen que no siempre es el mismo amoníaco. Y lo otro que hablaste, que comentaste, fue un poco la parte del examen físico. Entonces, es ese asterixis. Entonces, cuénteme un poco qué es el asterixis. Cuando hablaste de fisiopatología, una de las partes que, y de hecho se integra con la parte del alcohol, es que también la glutamina y la acumulación de amoníaco en el cerebro o de amonio en el cerebro genera o interfiere con el metabolismo de GABA, que en general va a producir en el cerebro, bueno, suele ser un neurotransmisor más inhibidor. Y los receptores GABA también, o el alcohol, actúa sobre receptores GABA, igual que las benzodiazepinas, y se cree que por eso también, o sea, los cirróticos que además ingieren alcohol pudieran tener como más riesgo de sufrir encefalopatía hepática. Pero en general, cuando yo pienso en encefalopatía hepática, ahorita que estamos hablando de eso, pienso en dos grupos de pacientes hepáticos. El primero, el cirrótico crónico, que tiene ya un hígado fibrosado, insuficiente, que no produce nada, que es una piedra de fibrosis. Y por el otro lado, el paciente que tiene una injuria hepática aguda, una insuficiencia hepática aguda y casi que mortal, en donde el hígado se hace insuficiente, pero que también tiene marcadores de inflamación, y ese es el paciente que está ictérico, que está sangrando, que tiene PTT, INR, todo está elevado, pero porque tiene una hepatitis aguda casi que fulminante. En el caso del cirrótico, obviamente, vas a ver, nada más al entrar al cuarto, creo, vas a ver un paciente que que sabes que es cirrótico, tiene arañas vasculares o telangiectasias en distintas partes del cuerpo, eritema palmar, un hígado que es palpable o que puedes percundir muy bien, a veces histéricos, hasta huelen, creo. O sea, hay olor a amonio en el ambiente. Y luego la asterixis como tal, cuando pides a esos pacientes que traten de mantener un tono en extensión, ese metabolismo de GABA alterado hace que haya inhibición del tono extensor y los pacientes entonces tienen el flapping tremor, en donde les pides que extiendan las manos completamente y se inhibe, se ven inhibidas las motoneuronas extensoras y tienen esa relajación y vuelven a ascender. ¿Qué pasa también en los pacientes que están urémicos? Y bueno, hay muchas explicaciones a eso también metabólicas,
pero al final el metabolismo de la urea o glutamina, amoníaco y urea están muy relacionados. Y dices cosas ahí muy importantes. La primera, esto del olor del amoníaco, sí me voy a tener que estudiar un poquito más porque esa sí no me la conozco. Pero, digamos, seguimos hablando de la asterixis como tal. Es eso, exacto, es pérdida del tono postural. Entonces, básicamente, si la persona tiene la mano así, trata de dejarla extendida o de alguna manera y ahí pierde como el tono de la mano, ¿no? Como que no es, mucha gente lo confunde como que está temblando, pero es que básicamente es como cuando uno está en clase de fisiología temprano en la universidad y se queda dormido y empieza ya a cabecear. Así, exactamente, es algo por el estilo. Y entonces es como lo mismo puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, no es solo en las manos. Entonces tú dijiste que le dices al paciente así, ¿cómo le explican al paciente que ponga las manos? ¿O cuál es el clásico que uno... Yo le digo que intente frenar algo, un carro, algo así. Sí, algo así, es como paren el tráfico, ¿no? Entonces que los ponga así. Y tenemos un paciente que está totalmente dormido, ¿qué hacen? Es como, y no puede realmente seguir instrucciones. Entonces, ¿qué harían ustedes? No buscar la asteriscis, darle Bueno, la lactulosa. esterixis es problema neurológico, entonces va a estar, ¿no? Así el paciente mismo no pueda ayudarnos. Entonces, la mejor idea es básicamente uno mismo extiende la muñeca con la otra mano y va a sentir ese como pérdida del tono. Entonces, igual se puede hacer. Pero como también lo menciona Cristian, la estricsis puede ocurrir en muchas otras encefalopatías, no necesariamente en una encefalopatía hepática, y entonces no es necesariamente específico, pero ayuda un poco en el contexto de su paciente con cirrosis, que tiene una encefalopatía, tiene asterixis, como que nos indica que puede ser secundario a eso. Y usualmente ocurre cuando estamos hablando de grado 2 o grado 3 pues de la severidad, que yo la verdad clínicamente no utilizo mucho esta escala, es más lo que les digo, alteración del estado de conciencia, cirrosis y hay asterixis, para mí ya es em, casi que definitivo el diagnóstico, porque pues el diagnóstico es clínico, pero como le hemos dicho hay que descartar otras causas, entonces... En este paciente nuestro, ¿ustedes qué descartarían y cómo lo descartarían? Yo tomaría en cuenta el hecho de que ya tenemos un diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea y que esto necesita tratamiento. Esa muestra ya la habríamos mandado a cultivo en el capítulo pasado, si no se nos haya olvidado, Dios mediante. Y mandaría también hemocultivos que nos pueden ayudar a saber si el paciente está o no bacterémico, porque bueno, esto es un paciente que está inmunosuprimido y si está bacterémico por mucho tiempo, un problema, especialmente dependiendo de la bacteria. También buscaría marcadores inflamatorios que pueda utilizar como puntos clave para ver si me va a responder o no al tratamiento. También para evaluar respuesta a tratamiento repetiría una paracentesis a los 3 días para ver cómo va el contagio, pero no actualmente. Actualmente yo le daría ceftriaxona a una dosis de 2 gramos, que es la que se utiliza para esto, y le trataría la encefalopatía hepática con lactulosa y con rifaximina. Antes de hablar del tratamiento, yo quiero saber un poco más qué exámenes diagnósticos para descartar otras etiologías, porque no podemos empezar a tratar sin realmente saber qué más está pasando. Bueno, voy a empezar con decir, exacto, no todavía tenemos un diagnóstico, pero muchas veces sí podemos empezar ciertos tratamientos que son como menos dañinos. Pero yo sí pediría unos niveles de amonio en este paciente. Quiero obviamente ver cómo está una hematología completa eh, y quiero ver cómo están los electrolitos, porque estos pacientes tienen alteraciones metabólicas en general que pueden conllevar también a esto mismo. Una hiponatremia en un paciente cirrótico es muy común, una hipomagnesemia en un paciente que toma alcohol de forma crónicamente. Ambas pueden generar alteraciones del estado mental. Metabolismo del calcio, o sea, un calcio también pediría. Niveles de tiamina,
pudiera pedir los proteaminas, algo que daría en un paciente que tiene una encefalopatía y signos en el examen físico sugestivos, porque ¿qué es lo peor que puede pasar con dar como dicen acá, un rally pack de tiamina, que ese rally pack es básicamente fluidos con dextrosa, en donde incluye dextrosa, ringers y dar tiamina a dosis alta. Yo creo que a este paciente, si tuviera la sospecha de un Wernicke, daría tiamina intravenosa dentro de esa primera infusión, considerando además que estos pacientes que toman alcohol crónico no les puedes dar dextrosa antes de darle tiamina porque puedes precipitar un Wernicke en el caso de que tenga una deficiencia de tiamina. Y una Ujú. vitamina B1 te va a demorar 4 días en llegar. Entonces, eh, creo que trataría de una vez. Y lo otro es que a este paciente, eh, bueno, todavía no nos has dicho, pero necesitamos saber cuándo fue su último trago y cuántos tragos diarios toma y si tuvo en algún momento un síndrome de abstinencia con convulsiones, por ejemplo, porque el Mm. delirium tremens es una condición mortal. Es probablemente la única droga que si quitamos el alcohol y las benzodiazepinas, que si quitamos, el paciente se puede morir dentro del hospital y necesitamos empezar a tratarlo probablemente con benzodiazepinas o con benzodiazepinas. Ujú. Entonces, lo otro es que pusiera a este paciente en un protocolo de una vez de SIWA, en donde podemos hacer un score, pues podemos hacer una totalización de un puntaje basado en síntomas, que son ansiedad, alucinaciones. En las primeras 24 horas, ansiedad, alucinaciones, temblores, el paciente está agitado. En las 48 horas después, el paciente empieza a presentar fiebre y empieza a presentar convulsiones, que es cuando ya está en delirium tremens de las 48 a 72. Entonces, empezar benzodiazepinas es súper importante también. Sí, me gusta escuchar que están pensando en cosas que son peligrosas, que pueden matar al paciente y cosas que tenemos que actuar rápidamente, que es como un poco lo que nos hemos enfocado muchas veces acá y que hemos enfatizado en varios capítulos, inclusive. Y de acuerdo, lo que dice Karim, un hemograma para empezar, que no haya como una bacteremia, lo que dice Cristian de un hemograma completo y electrolitos, como descartar esas causas metabólicas. De pronto las causas tóxicas, pues miraríamos los medicamentos. Este paciente realmente no estaba con ninguno de esos medicamentos que puede causar una alteración y pues sabemos su consumo de alcohol. En este paciente realmente no nos puede decir mucho, pero al mirar su antecedente, hay evidencia de que el paciente ha tenido convulsiones en el pasado y que ha estado hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo, entonces definitivamente está esa preocupación viva. No sabemos cuándo fue su último consumo, parece que por la historia al principio fue en las últimas 12 horas antes del ingreso al hospital. Y esta parte me encanta cuando Christian dice que midamos un amonio o un nivel de amoníaco, o en inglés el amonia, porque realmente la evidencia no existe. La evidencia no existe. Y es algo que se pide muchas veces. La razón por la cual no es útil es porque en pacientes con cirrosis y en pacientes con encefalopatía hepática el amonio puede estar normal, puede estar totalmente normal, como puede estar elevado, pero el hecho de que esté elevado no nos dice nada porque también puede estar elevado en pacientes con una encefalopatía de otro tipo también. Entonces, realmente solo hay una indicación en la cual el amoníaco sirve como laboratorio y es como un marcador de severidad en una falla hepática aguda. Es en el único caso, en cirrosis, en encefalopatía hepática, no sirve, no sirve. Entonces, cuando vean que alguien está pidiendo, digan por favor que no y realmente no nos sirven ni para el diagnóstico, ni para el pronóstico, ni para mucho más. Entonces, no utilicen amoníaco en estos pacientes. Lo otro que mucha gente dice o que mencionamos en algún momento, escuché a alguien como un mini mental o algún tipo de estudio como prueba psicométrica. Tampoco hay suficiente evidencia para hacer nada de esto. Y finalmente, ¿qué opinan de una imagen, por ejemplo, un TAC de cráneo? O sea, siento que es algo que usualmente se pide, para cualquier cambio.
agudo, aunque no haya focalización clara, cualquier cambio agudo, usualmente se pide, pero no vamos a ver probablemente cambios, por lo menos en una tomografía no vamos a ver cambios si es una encefalopatía metabólica, que es lo que estamos pensando. Claro. Claro, exacto. Entonces yo creo que si uno está pensando en otros diagnósticos diferenciales como dijiste, una focalización por un ACV, pues claro, útil, pero para una encefalopatía hepática pues no sirve de nada. Esto es algo metabólico realmente. Y como habíamos mencionado hace un tiempo atrás, importante es identificar ese precipitante, aunque desafortunadamente solo en el 20 a 30% de los casos digamos, no se está identificando un precipitante. Entonces, hasta en un tercio de las situaciones quedamos como en blanco de por qué está pasando esto. Entonces es bien importante eso porque también pues va a ser parte del tratamiento, como se pueden imaginar. Entonces, ¿qué tipos de precipitantes ustedes piensan cuando están pensando en la encefalopatía hepática? Infección es el primero. Perfecto, infecciones. Una, por ejemplo, la peritonitis bacteriana Sí. que tenemos. Ok, ¿qué más? El segundo puede ser en el contexto de un paciente con cirrosis que tenga, por ejemplo, varices gastroesofágicas. El sangrado también puede producir aumento de amonio porque la sangre puede ser metabolizada por las bacterias en el intestino y eso entonces puede producir amonio, absorberse y aumentar los niveles de amonio y bueno, ser una cascada de eventos. Exacto, exacto. Entonces, y sobre todo estos pacientes, muchos que tienen varices esofágicas, que empiezan a sangrar y desarrollan una encefalopatía hepática secundaria. Entonces, paciente que de pronto tiene una encefalopatía hepática, piensen, ¿será que está sangrando y no estamos dándonos cuenta? ¿No? Esa es otra clave siempre. ¿Qué otro precipitante? Trombosis. Estos pacientes pueden hacer trombosis en la vena porta, o en cualquier otro lado, la verdad, embolismos incluso. Perfecto, Y perfecto medicamentos. en la importancia. Medicamentos. ¿Qué tipos de medicamentos? Benzos, las Benzodiazepinas. Entonces, si las vamos que a queremos tratar, utilizar para el síndrome de abstinencia. por eso les decía con cuidado, porque si ustedes van a tratar una encefalopatía hepática con benzodiazepinas, pueden poner la cosa peor. Sí. ¿Qué otros medicamentos? Antipsicóticos. ¿Cuál dijo Cristian? Opioides. Sí. Opioides, sí, exacto. Entonces, esos opioides que muchas veces causan alteración del estado y también precipitante una encefalopatía hepática. Y uno que también inclusive muchos de esos pacientes pueden tener es valproato o ácido valproico para epilepsia. Antibióticos también. Eh, Algunos antibióticos pueden Sí. ser, y más infrecuente, pero puede ser. ¿Hay alguna alteración de electrolitos que es frecuente en un precipitante? ¿Pueden saber cuál es? Bueno, hiponatremia que hablamos ahorita. Eso puede ser Sí. uno. ¿Y otra? Uremia, por ejemplo, pudiera ser también, pudiera causar una encefalopatía también urémica, pero en este Pues una paciente. falla renal, sí, claro. Y pues, digamos, no sé si la uremia como tal, pero como consecuente de la falla renal, sí. No sé si han escuchado algo con el potasio y la encefalopatía hepática. No. No, Muchas veces que consulto a los gastroenterólogos, en sus recomendaciones dicen mantenga el potasio encima de 4 y yo y esto como porque les da de ahí de la nada. Yo pensé que esto era algo más cardíaco. Lo que pasa es que si hay hipocalemia, sea por ejemplo que le estamos dando diuréticos a un paciente con cirrosis o porque está alterado y no está consumiendo suficiente alimentos o bebidas, entonces el potasio bajo lo que hace en el riñón es que el amoníaco se convierta a amonio, ¿no? Por ese metabolismo que ocurre. Y en pacientes que tienen cirrosis no pueden metabolizar esto, lo acumula y empieza su encefalopatía hepática. Entonces, por eso es importante tratar de evitar la hipocalemia porque es otro precipitante. Entonces, algo tan sencillo como me deshidraté, tengo hipocalemia, ¡pum! Y último, otro precipitante importante es la sarcopenia, porque el músculo es importante para desintoxicar el amoníaco del cuerpo y entonces cuando no tenemos suficiente músculo también se queda, digamos, se acumula eh, el amoníaco. Entonces, perfecto. Yo creo que ahí es importante reconocer en este momento que el diagnóstico de la encefalopatía hepática es clínico y la medición del amoníaco no es necesaria ni útil.
¿ok? Cristian está ahí como... Todos en verdad, todos. Bueno, entonces, si seguimos un poco con nuestro caso, tenemos un poco los resultados de los exámenes de laboratorio que ustedes pidieron. Entonces tenemos una hemoglobina de 8.8, la inicial fue 10.1, unas plaquetas de 98, similar a las de con las que ingresó, un sodio de 129, un potasio de 3.1, el resto de electrolitos relativamente normales, el estado ácido-base estable, una ST en 372, una ALT en 187, una fosfatasa alcalina en 121, bilirrubina en 1.1, una albúmina en 2.7, un calcio en 9.5 y un INR elevado en 1.5. Entonces, ¿qué piensan con estos exámenes de laboratorio? ¿Nos cambian algo el diagnóstico que estábamos pensando, nuestro diferencial? Oye, sí, yo con esa caída de hemoglobina, pues me gustaría evaluar sangrado. Trataría de ver la relación de urea-creatinina o BUN-creatinina, que cuando tenemos sangrados ocultos en el sistema gastrointestinal puede ampliarse más, porque toda esa sangre va a ser procesada a urea, pero no vamos a tener como que una injuria renal y nos va a hacer un diferencial como que importante. Ujú. Le volvería a medir la hemoglobina en un rato. Le diría a la enfermera que por favor me avise cuando el paciente pues va a hacer un pupucito o algo para echarle un ojo, un dedo, Sí. la que toque. Ah, y trataría de, o sea, volvería a medir sus signos vitales, ver si hay alguna diferencia con el momento de entrada. Si está hemodinámicamente inestable, yo estaría más propenso a querer empezar un protocolo de transfusión o algo, pero si está más estable, yo estaría un poco más, o sea, calmado en el sentido de que esperaría a repetir el laboratorio y dependiendo, pues transfundir o no. Sí, este Pero paciente, recuerda, siento estaba un la poquito, diferencia. tenía una taquicardia leve, pero el resto de los signos vitales estaban estables, ¿no? Pero entiendo, hay una preocupación por de pronto un sangrado, pero, ¿no? Como que ahí estamos a la expectativa. Ok, ¿qué más ven con estos exámenes? Bueno, Algo, algo que llama la atención es que si tiene cierta función sintética hepática, o sea, que esté elevada la ST-ALT y la fosfatasa implica que hay algo de funcionamiento y que no es un paciente cirrótico en un estadio mucho más, mucho, o sea, más crónico. Sin embargo, nada más viéndolo por encima, un MEL score de este paciente, que creo que lo hablamos la vez pasada, es bastante, pareciera bastante alto con un sodio a ese nivel también. Vemos que tiene un trastorno, dos trastornos hidroelectrolíticos importantes, el potasio en 3.1 con un sodio en 129, los dos pueden estar también siendo parte de los precipitantes. Y bueno, es un paciente taquicárdico con una caída de hemoglobina de 1,5 puntos. eh, Taquicardia sola es el primer grado de shock hipovolémico, ¿no? Entonces, también, obviamente, tener un bajo umbral eh, bueno, o por lo menos investigar un sangrado. Exacto, perfecto. Y en cuanto al diagnóstico de la encefalopatía hepática o alguna otra encefalopatía, ¿cómo vamos? bueno, yo creo que esto también va muy consonante a todo lo que estamos hablando de cefalopatía hepática, y más de origen alcohólico. También tenemos que acordarnos que a pesar de que las transaminasas están elevadas las ambas, la relación de AST-ALT probablemente nos hable un poquito más que haya sido por etiología alcohólica, teniendo en cuenta que la AST está mucho más elevada que la ALT, ¿no? El alcohol produce daño mitocondrial, que es donde usualmente está la AST, entonces por eso probablemente tengamos una elevación mayor de ACT sobre ALT. Y hablando un poquito de daño hepático, creo que ya estamos incluso rozando sobre insuficiencia hepática aguda, ¿no? Porque tenemos problemas de coagulopatía con un INR ya limítrofe de 1,5, ¿no? Segundo, es un estado mental alterado. Y tercero, bueno, enzimas hepáticas elevadas o química hepática Ujú. está alterada. Entonces ya con esos tres, que son los que definen una falla hepática aguda, ya estamos hablando de una falla hepática aguda.
excelente. Y siempre pensar en cosas que nos preocupa y estos casos siempre me dejan un poco nervioso porque siempre es como, creo que mi diferencial aumentó y no estoy más cerca de una respuesta, pero en este paciente específicamente tenía asterixis, tenía desorientación en tiempo y espacio. Entonces, para mí, ese paciente sí es un paciente con una encefalopatía hepática y de pronto tiene de pronto una encefalopatía metabólica adicional, de pronto por el resto de las cosas que pueden estar pasando, como la anemia, la hiponatremia, quién sabe si hay o no un sangrado, y todo este tipo de cosas. Entonces, ya que ustedes estaban tan emocionados, ¿qué van a hacer? Si, digamos, tenemos el diagnóstico de encefalopatía hepática, ¿qué quieren hacer? Bueno, yo le daría lactulosa, siendo lactulosa un laxante que al final lo que genera es cierto gradiente osmótico dentro del intestino, pero además una sustancia reductora y que las bacterias del intestino pueden metabolizar y convertir más el amoníaco en amonio, es decir, el NH3 Ujú. en NH4, y eso que está reducido penetra menos, es menos lipofílico para penetrar al intestino y ser absorbido por el sistema circulatorio. Entonces, por lo Exacto, tanto, hay más amonio que se va hacia el. exacto. Y no es solo eso, sino que como aumenta el movimiento intestinal, también ayuda a eliminar todas las otras toxinas que puede haber en el cuerpo, que recordemos que en la encefalopatía hepática no es solo el amoníaco, es un montón de cosas que nos están aclarando en el sistema. Entonces, eso es bastante importante. Eh, po- una ventaja de la lactulosa es que es bastante, no es costosa, es barata, es económica, pero hay varias desventajas. No sé si sus pacientes les han contado por qué no les gusta la lactulosa. Sí, bueno, obviamente diarrea y flatulencia en general Exacto. es un Sabe Ujú. efecto horrible. secundario malo Sabe horrible, y sí. que además generalmente tienes que titularlo a que los pacientes tengan al menos 3 movimientos evacuatorios en un día y eso a veces Ujú. también es difícil y es incómodo para los pacientes. Exacto. Entonces no es fácil, pero digamos en este paciente que ya hablamos está así echado en la cama, no puede realmente seguir instrucciones para tragar la lactulosa. ¿Cómo van a hacer? Por la fuerza. ¿Y cómo? Una Se sondita. puede dar en forma de supositorio. Entonces, sonda es una opción, ¿no? Eh, y luego quiero ver, Karim, qué piensa, si estamos pensando si hay alguna varice esofágica, pero para que lo piensen para más adelante. La otra no es por supositorio, pero es un enema de lactulosa. Entonces se puede dar, entonces inclusive a pacientes alterados se les puede dar la lactulosa. Em, entonces, ¿cuánto tiempo esperan a ver si hay mejoría? Oye, aquí me pasaron. Yo no me Exacto. gusta pensar en eso porque en verdad uno se ocupa de ver otros pacientes y ya cuando uno vuelve ya ve algún cambio, ¿no? Ujú, Yo me ujú. Yo atreveré a diría, decir 6 horas. Seis Ok, horas. 6 horas. Estoy lanzando una flecha aquí. Aquí Nada, no. está bien. Acá las flechas son importantes porque pues es lo que tenemos que hacer a veces si estamos viendo de 8 a 20 pacientes en un día y a veces necesitamos flechas, pero hoy no vamos a hacer la flecha, sino vamos a esperar 48 horas. Usualmente es lo que recomiendan las guías de esperar 2 días a ver si hay mejoría. Y si, digamos, el paciente mejora, pues continuamos la lactulosa indefinidamente, porque esto va a prevenir un paciente que ya ha hecho encefalopatía hepática, está a riesgo de tenerlo otra vez, entonces le seguimos la lactulosa, digamos, para una prevención secundaria. Y si no mejora, entonces, ¿qué hacemos? Y creo que Alfonso estaba hablando acerca de dos medicamentos. ¿Cuál es Sí, ese segundo? yo quería hablar un poco sobre, o sea, hablando un poco de la fisiopatología, de las bacterias que convierten en amonio, entonces la lactulosa precisamente y rifaximina probablemente pudiéramos usar Ujú. un antibiótico no absorbible que probablemente nos ayude un poco a disminuir la carga bacteriana que juega un papel fundamental en la fisiopatología. Exacto. Entonces, y la rifaximina es importante porque disminuye la mortalidad. Y pero digamos, la clave ahí es que los estudios no han demostrado que disminuya mortalidad si no hemos empezado la lactulosa y si no se da en combinación con la lactulosa. Es únicamente como segunda línea. De resto, no hay evidencia que tiene mucho beneficio.
Y entonces la desventaja de la rifaximirina también es que es bastante costosa, inclusive en muchos países eh, de bajo o mediano ingreso no existe. Entonces, no sé si ustedes recuerden o alguna vez les enseñaron qué alternativas pueden dar. Oye, yo vengo de un país que ahorita está bien pobre, pero en verdad no me acuerdo. Sí. Hay estudios que la neomicina o el metronidazol pueden funcionar. Entonces, esas alternativas en esos países o en esas de pronto regiones donde la gente trabaja que no se puede, esas alternativas también existen. ¿Y cuánto tiempo esperarían a ver si hay mejoría, Karim? Sin flecha esta vez. Yo diría en estos todos que daría 48 72 horas más. 48 horas, exacto. Lo mismo, ¿no? Es fácil, 2 días, esperamos. Si mejoran, continuamos los dos medicamentos de manera indefinida como una prevención secundaria. Uno empieza usualmente 3 meses y que el hepatólogo siga evaluando, pero por ahora nosotros, para mí pensar en el hospital, vamos a seguirlo por siempre. Y si no mejora, ¿qué hacen? Empezar a buscar causas secundarias Ok. de esta alteración del estado mental. Ya Wernicke me tenemos. pareció muy buena opción de pensar. eh, ya a los 3 días, si esto es un síndrome de abstinencia, el paciente estuviera bastante mal. eh, Ujú. es una opción, pero a las 72 horas de haber estado sin tomar nada es difícil. Sí, Eh, y pues bueno, o sea, sí, buscar otras causas, pero recuerden que no estamos solos, ¿no? Pedir ayuda. Pedir ayuda, creo que en este momento, si uno realmente sigue pensando, esto es una encefalopatía hepática y no están funcionando los tratamientos de primera, segunda línea, ya hay que empezar a pedir ayuda con los hepatólogos para ver si necesita el paciente algún tipo de procedimiento, el TIPS o algún otros medicamentos que son más avanzados. Eh, y algo, un paréntesis, es si tenemos un paciente que, digamos, le dio una cefalopatía hepática, le trató bien con una lactulosa, se fue a la casa y vuelve al hospital con otra cefalopatía hepática, te dan lactulosa y rifaximirina de entrada. Entonces no se espera a ver si la lactulosa, porque la lactulosa supuestamente ya no está funcionando en la casa. O sea, los dos de entrada y lo mismo, mejoró 48 horas, sí o no, y seguimos el mismo camino. Entonces, relativamente sencillo. Hay otras cosas que debemos hacer en el tratamiento. Es uno, lo que les dije que recomiendan los gastroenterólogos, el potasio encima de 4, tratar de mantener ese potasio encima de 4, sobre todo en nuestro paciente que sí tiene hipocalemia. Buscamos la causa precipitante. ¿Cuál es en nuestro paciente? ¿O La cuáles pueden peritonitis. ser? A ver, tenemos un paciente con peritonitis bacteriana. Perfecto, Ah, ya, vamos listo. a darle su Primera cosa. que se lleve su ceftriaxona aquí y ya de ahí vemos. Exacto, entonces eso Bueno, y el probablemente es la causa sangrado principal. potencial que puede haber ahí, pongo entre comillas, porque bueno, a veces Ujú, hay otras cosas que podemos estar haciendo en el hospital que pueden hacer que pues la hemoglobina baje un poco. Eh, ujú. entonces, entre variación de laboratorio, que uno le está tomando varias muestras de sangre, que uno le puede estar dando un fluido o no, otras cosas. Exacto. No, excelente. Y lo que está enfrente a nosotros, esa peritonitis bacteriana está ahí enfrente y puede ser la causa. La anemia, la hipocalemia, la hiponatremia, todo eso pueden estar contribuyendo, de pronto no el principal, pero hay cosas ahí. Y lo último que debemos hacer es dar una dieta alta en proteína. Si recuerdan la sarcopenia, es un precipitante, entonces ayudar a regenerar un poco eso con proteína es importante. A pesar de que sea, eh, digamos que uno pensaría, pero si damos proteína, lo vuelve a convertir a amoníaco y todo ese tipo de cosas, pero necesitamos rellenar. Igual damos lactulosa para que se vaya el amoníaco, pero necesitamos esa proteína. Y realmente esto es como el punto clave de acá, que la encefalopatía hepática se trata optimizando con lactulosa y rifaximina para lo que Cristian decía, tener 2 a 3 deposiciones al día para estar eliminando eso constantemente. Es muy sencillo, es que el paciente vaya al baño, ¿no? Es eso, no hay que hacer nada más. Diagnóstico clínico, no hay que medir amonia y que vaya al baño, esencialmente. Fácil, ¿no? Em, entonces, en este paciente se inició lactulosa, se repuso el potasio y a las 48 horas el paciente sigue desorientado, por lo cual iniciamos rifaximina
Y a eso de las 5:30 de la tarde, los llaman por el altavoz al equipo de respuesta rápida o el RRT. Entonces ustedes tienen que cancelar sus planes de comida y se dirigen a la habitación del paciente. Y veremos qué sigue pasando en nuestro próximo episodio. ¡Oh, no! Está, está muy ¡Oh! bueno. ¿Qué es esto? Ya va. ¿Cómo va a terminar así? ¿Qué es esto? No, Mire, el equipo de marketing quiere solicitar formalmente un adelanto para efectos publicitarios y de planificación. Excelente. Pero creo que estos pacientes estas situaciones son demasiado frecuentes y son así, cosa tras cosa tras cosa, complicación tras complicación. En mi experiencia hasta ahora, los pacientes con cirrosis y problemas hepáticos para mí son de los que más me preocupan porque son los que se descompensan de un momento para otro. Entonces, son los que a veces me dan más miedo porque he tenido experiencias bastante difíciles con estos pacientes y creo que es importante tener un buen abordaje de estas complicaciones y, y también saber que es sencillo. Lo que hemos visto hasta ahora, fácil, sencillo, no tiene realmente mucha ciencia. Entonces, vamos a ver qué pasa después con este paciente y seguimos con simplicidad. perfecto. Creo que a mí un punto que me llamó la atención y que no sabía, bueno, las benzodiazepinas como, o sea, empeorando aún más el caso siempre es algo que estamos pensando y que siempre complica el caso. ¿Damos o no le damos las benzodiazepinas? ¿Vamos a hacerlo peor o no? ¿Está teniendo abstinencia o no está teniendo abstinencia? Creo que esa decisión siempre es compleja. Es compleja, pero creo que si el paciente hubiera tenido pronto en ese trayecto más síntomas como que de abstinencia, se pone peor y empezamos a ver otro tipo de síntomas, se da, ¿no? Pues hay que prevenir, porque imagínense un paciente, alteración del estado de conciencia, que esté convulsionando y no podemos ver las convulsiones por esa misma encefalopatía, entonces tiene como un estatus epiléptico sin que nos estemos dando cuenta. Bueno, el próximo episodio lo veremos en 2 semanas con el equipo de medicina destilada. Espero que Sí, les haya gustado este episodio y vamos a seguir haciendo episodios en donde sea caso clínico sin nosotros entender y saber exactamente qué es lo que nos van a presentar de una forma más dinámica. Raspados así. Wow. No, todo excelente, excelente. gracias a Bueno, Bueno, todos. Doctor, gracias otra vez gracias. por, gracias. gracias otra vez por dirigir este episodio. Y ahora que sí sabemos de qué es el episodio, espero que les haya gustado, esperamos que les haya gustado el episodio de encefalopatía hepática en el contexto de un paciente con trastorno de uso de alcohol con cirrosis descompensada. Gracias.